מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו, צבא להגנה לישראל. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו, צבא להגנה לישראל. הוא יברך, הוא יברך, הוא יברך את חיילי ההגנה לישראל. אמונתי הנשמע עשינו, וירא אלוקינו. אמונתי הנשמע עשינו, וירא אלוקינו. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו, צבא להגנה לישראל. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו, צבא להגנה לישראל. הוא יברך, הוא יברך, הוא יברך את חיילי ההגנה לישראל. הם עושים המשמר אצלנו, וירא אלוקינו. הם עושים המשמר אצלנו, וירא אלוקינו. Shalom Harim, bienvenido a su clase Torah Kabbalah, donde estamos estudiando las leyes de la Halajá. Hemos empezado con una melodía que está en sintonía en la época que estamos, en el momento que están atravesando los soldados de Israel, Mish Berach Abotenu, quien han bendecido a Abraham, Isaac y Jacob,
que bendecirá a nuestros soldados que están luchando por garantizar que cada judío puede estar en su tierra en paz. Bueno, entonces la próxima semana es Jodesh Elul, empieza el mes de Elul, el mes antes de Rosh Hashanah, el día tan importante, y por lo tanto la clase de hoy y la clase siguiente vamos a hablar sobre el atributo de Jodesh Elul y vamos a hablar sobre las leyes de Jodesh de Elul. Después va a tocar High, 18 de Elul, es un día muy especial, y vamos a hablar también sobre el 18 de Elul en la tercera clase, y después entonces hablaremos un poco las leyes para Rosh Hashanah, Yom Kippur y etc. ¿Cómo se está escuchando? ¿Cómo está el audio? Ok, muy bien. Entonces vamos a estudiar sobre el atributo de Jodesh Elul y la ley de Jodesh Elul, de acuerdo al tiempo que no va a quedar. Esta clase está dedicado para elevación del alma de mi padre, de mi maestro, Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel. Todas las personas que desean que esas clases sean dedicadas para la elevación del alma de un padre, de un familiar, o que la elevación de este estudio efectúa una refuá shelema, una curación completa a una persona que está enfermo, solamente tiene que ponerme por escrito el nombre de la persona y hijo de quién. Elul, último mes del año del calendario judío, mes que empezamos a sentir la cercanía de todas las grandes fiestas que tienen lugar en el mes de Tishrei. Entonces, el mes de luz es un mes que vamos a empezar a sentir y a percibir a los meses que nos van a venir, a los meses de Tishrei, donde Tishrei está lleno de contenidos y significados religiosos. Desde cada uno lo vamos a estudiar con su debida momento y tiempo. Por ejemplo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa el nacimiento del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, Adán y Javá. Y por lo tanto, que significa que es el sexto día de la creación. Y por ser el sexto día de la creación, por ser el sexto día donde creó al primer hombre y después la mujer, Dios ha decidido juzgar a la humanidad en esta fecha. Y tenemos 10 días hasta Yom Kippur, que es el día de perdón. Y después también tenemos Sukkot, que vamos a hablar cuál es el significado de Sukkot y los 8 días hasta Shemini Atzeret y después de Simchat Torah. Pero ya empezamos a sentir en el mes de Elul esta cercanía a estas fiestas que vamos a tener en el mes de Tishrei. Son entonces, son momentos para la inspección interior y el análisis de la propia vida. Entonces esos momentos, este mes de Elul, después también vamos a ver el significado de la misma, es el momento de hacer una inspección interno dentro de cada una de las personas, ver, hacer un análisis que he hecho durante este año, en qué puedo corregir, qué debo mejorar. Entonces todo es un análisis que cada uno tiene que hacer, un autoanálisis interno para poder entonces también tomar decisiones de paso a paso de cómo mejorar. Muchas veces los pasos no definamos unas metas inalcanzables, pero sí metas que paso a paso podemos ir encaminado. ¿A dónde yo quiero llegar el próximo año? Entonces esos momentos que es el mes de Elul, y vamos a explicar después
¿Por qué, aunque todo el año tenemos que hacer esta inspección interna, por qué el mes de Elul es el más apropiado para hacer esta inspección? Una búsqueda de la verdad, que el judío es un impulso tan poderoso, intrínseco, que aflora incluso cuando menos lo imaginamos. Este análisis y esta corrección nos da unas herramientas en este Jodesh Elul para poder efectuarle con facilidad. El Jodesh Elul son días de reencuentro con la propia esencia de Dios. Es decir, ahí vamos a encontrarnos con nuestro más intrínseco, que es la esencia de Creador, que nuestro alma, nuestro autoconocimientos en sí. Los 40 días que acontece desde el primer de Elul hasta Yom Kippur, que es 10 de Tishrei, ha sido escogido por nuestros sabios como un tiempo de reconciliación y un periodo de arrepentimiento y perdón. Entonces, justamente esos 40 días que va a dar inicio desde el mes de Elul, el primer mes de Elul, que tiene 30 días, después viene 10 días de Tishrei, que son otros 10 días, que es Yom Kippur, tenemos 40 días. Esos 40 días nuestros sabios han indicado, en este material vamos a hablar algunos temas sobre ese punto, no han sido para hacer un periodo de lo que llamamos Teshuvah, un retorno, una reconciliación y un periodo de arrepentimiento y perdón. Es decir, después que efectuamos este análisis de qué efectué el año pasado, en qué me equivoqué, cuáles son los caminos que me equivoqué, que hice mal, aunque sea por impulso de mi instinto mal, que hizo algo que no quería efectuar. Entonces, este es un periodo muy especial para reconocer primero sus errores. Es la primera fase que hay que efectuar cuando uno comete algún tipo de error. Y segundo, tener el deseo de reconciliación y no volver a efectuar este mismo error. Y por lo tanto, definir la estrategia, definir los caminos que uno desea efectuar para el próximo año. Y fíjense que son 40 días. Y no en vano, si hablamos de 40 días, quizá les suena que son los mismos 40 días que Moisés subió al monte Sinai. Y sí, justamente el primer Elul, de acuerdo a los estudios de varios de los sabios, es cuando Moisés subió nuevamente al monte Sinai, después que hubo el pecado del becerro de oro, donde subió a recoger las segundas tablas de la ley, y permaneció ahí 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, para pedir súplica al Creador. ¿A qué te refieres presupuesto que pediremos al año entrante? Puede rectificar alguna situación equívoca que haya cometido durante el periodo de Shuvah Elul. El único que no entendí, Eric, ¿tú a qué te refieres el presupuesto? ¿Te refieres al presupuesto económico? Justamente lo que hablamos, el Jodesh de Elul, el mes de Elul, hasta los 10 días, son acciones y actividades de tu comportamiento. Por lo tanto, de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a cómo tú comportas, el Creador, y vamos a hablar un poco más en el mes, cuando hablamos sobre Rosh Hashanah, el Creador define varias cosas, define cuál va a ser tu estado espiritual para el próximo año, define también cuál va a ser tu economía para el próximo año, y todo eso va a ser juzgado por el Creador, donde vamos a ver que hay varios pasos. Hay primero el veredicto, después está la sentencia, y después está liberar la sentencia. De la misma manera, cuando tú vas a un juicio, el juez en una fase inicial pone el veredicto, que es el Rosh Hashanah. Después viene Yom Kippur,
que es donde se sella el veredicto. Y todo ese tiempo tenemos tiempo para pedir perdón, para que este veredicto fue cambiado. Podemos apelarlos a la decisión de Rosh Hashanah. Y después viene Sheminit Atzeret, que Sheminit Atzeret cuando se manda a liberar en los boletines la sentencia que existe. Y cada uno tenemos una fase de generar este arrepentimiento. Y eso vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Pero respondiendo a tu pregunta es, de acuerdo a este juicio que se inicia, que pagamos del mes de Elul, pero el juicio se hace en Rosh Hashanah, porque en Rosh Hashanah fuimos creados, es el sexto día de la creación de la humanidad. El Creador creó a la persona, por lo tanto es el día que va a juzgar a la persona, y va a juzgarlo de acuerdo a la actitud que hizo el año pasado. Le va a definir tanto su nivel espiritual como su nivel material. Pero tenemos una herramienta muy poderosa, que ahorita vamos a explicar, que es hacer nuestra inspección interna y arrepentirnos de lo que hemos hecho y volver al camino correcto. Y ese trabajo espiritual que vamos a hacer cada uno de manera individual, el Creador lo toma en consideración. Y basando en eso, si es sincero, entonces tu veredicto va a cambiar. Y obviamente el veredicto económico está incluido allá. Por eso es un periodo muy importante desde los Jodesh de Elul, del inicio de Elul, para hacer este trabajo de inspección de la parte interna. Y algo maravilloso que vamos a hablar también en Kippur, vamos a hablar cuando hablamos de perdón. Cuando uno se arrepiente, ya el pasado se borra. No es pasa como la humanidad. Si yo te hice algunas transgresiones, y aunque yo te pida perdón, tú sí me perdonaste, pero en ti se va a quedar el resentimiento de lo que te hice. El Creador no existe esa cualidad. Cuando se pide perdón, se abre una hoja nueva, una página totalmente, y todo pasado es totalmente perdonado. Esa es la gran grandeza dentro de la doctrina judía y religiosa. Pero tenemos dos tipos de pecados que vamos a hablar en documentos, o transgresiones. Existen transgresiones entre el hombre y el hombre, y entre el hombre y el Creador. Y todas esas transgresiones entre el hombre y el Creador es lo que esta inspección que efectuamos. Pero si efectuamos algún daño a alguna persona, tenemos que ir y pedirle perdón a esta persona. Y vamos a estudiar algunas leyes sobre eso. Y si esta persona no quiere recibir perdón, vamos a ver el procedimiento que hay que efectuar. Hay que pedirle 3 veces, después hay que buscar 10 personas, pero hablaremos si esa persona no quiere generar perdón. Por lo tanto, es una costumbre a partir de los Jodesh de Elul decir, es cuando uno saluda a cualquier persona, decir Mejilá, discúlpame, perdóname si te he hecho cualquier cosa. Sí, justamente eso es lo que estoy diciendo. El mes de Elul ya damos el inicio a este periodo decisivo que llega hasta Yom Kippur. El mes de Elul posee una energía particular, la cual permite desde el interior y a partir de la propia fuerza simplemente nacer de nuevo. Es decir, como expliqué anteriormente, y esa gran grandeza de la doctrina judía. Nacimos de nuevo. Una vez que analizamos y efectuamos, somos un ente nuevo. Lo pasado ya no existe. Así de simple, comenzar de nuevo cuando se lo propone y cuando realmente se quiere. Entonces, cuando nosotros queremos y proponemos, entonces efectuamos una página nueva. La energía de Elul nos permite desconectarnos del pasado, quitarlo sobre nuestro hombro y nuestra espalda. Es decir,
Esa es la fuerza que vamos a ver que pasa en los Elul. Justamente cuando Moisés también subió al monte Sinai a pedir el día de perdón, son días tan especiales que podemos, a través de nuestro arrepentimiento, a través de tu Teshuvah, a través de este análisis interior que hablamos anteriormente, después si tenemos tiempo, antes de Rosh Hashanah vamos a hablar sobre las leyes de Rambam, sobre Teshuvah, sobre arrepentimiento, pero tenemos el poder de desconectarnos del pasado, quitarlo de sobre nuestros hombros y nuestra espalda. Esa es la gran grandeza del poder de la Teshuvah. Con esta filosofía de vida, todo lo indeseable que alguna vez estuvo apegado a nuestra vida ya no tiene que ver con lo que eres, sino lo que fuiste. Estas palabras, después cuando ustedes se lo estudian nuevamente, recomiendo que analicen cada de estas palabras que he descrito aquí en este artículo, porque si uno analiza bien van a ver mucha profundidad y mucho conocimiento allá. Es decir, todo lo que, algo indeseable, que alguna vez que estuviste apegado, algo que indeseable, alguna actitud equívoca que estaba apegada hacia ti, después de esta fuerza de la Teshuvah, ya no está contigo. Ya no eres esa persona, sino lo que fuiste, lo que eras. Por lo tanto, de aquí empiezas una página donde decía la gran fuerza que tenemos esa Teshuvah. Más desde ahora comienzas un camino nuevo, repleto de esperanza y creatividad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Está claro? La energía de Elul viene a ser pues un despertar de la conciencia ante la proximidad del juicio de Dios. Constituye un mes de misericordia divina, pues eso en todo el mes se toca el shofar para despertar el letargo, indiferencia, y sumergimos en el camino que nos conduce a renacer de una forma totalmente renovada. Andrea preguntas: ¿mis rasgos negativos de carácter reciben un cambio durante el mes de Elul para rectificación? Sí, justamente tienes que analizar cuáles son tus atributos o tus rasgos, tanto positivos tanto negativos, y empezar a reconocer el primer paso, cuál es este rasgo o ese atributo negativo, y intentar entonces cambiarlo y modificarlo, no volver a efectuarlo. Si una persona que es muy emotiva y se pone furiosa más rápido, intenta apaciguarlo. Si una persona que tiene carácter de egoísmo, elimina un poco el egoísmo, elimina esos atributos, y más esos atributos que alejan del Creador. Entonces, como el Yom Kippur es el día de Yom Kippur, se toca el shofar. El shofar tiene la propiedad, y vamos a leerlo más adelante, de acuerdo a lo que nos explica Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, de despertar a los dormilones. Es decir, las personas que todavía están en shofar tienen la capacidad espiritual de efectuar y despertar a las personas que están dormidas, que están indiferentes, y entonces ese despertar para efectuar ese trabajo espiritual que estamos hablando hasta este momento. Bueno, mientras que no tienen el shofar, justamente está ese todo trabajo espiritual de efectuar a nivel de la conciencia, de análisis interno entre tu núcleo de amigos, conocidos, y destruir que en este periodo estamos en un periodo de rectificación de uno y hacer ese trabajo del análisis de la conciencia. Si no existe el shofar, entonces hay que efectuarlo. Si has hecho alguna actitud mala a una persona, eliminar tu egoísmo y pedirle perdón. Y esta persona también pedirá perdón a otra persona. Y es una cadena, porque muchas veces el perdón no impide pedir perdón porque tenemos egoísmo. Sobre escuchar por internet, hay varias leyes. Obviamente, por ejemplo, shofar, pues no se puede decir amén. Se puede escuchar los selijot
pero no dice amén. Vamos a ver sobre si es una transmisión en vivo, si es una grabación, todo eso lo vamos a ver más adelante en los alajot. Aquí estamos explicando un poco el atributo. En el mes de Elul unimos el mundo interior con el mundo superior y el mundo superior con el mundo interior. Vamos a hacer esta unión, vamos a explicar un poco sobre eso con mayor detalle. Alguien preguntó qué dice la Kabbalah. Vamos a ver lo que dice un poco la Kabbalah. Aquí no introduje mucha de Kabbalah, simplemente porque son leyes de Alajá, pero en la ley de Kabbalah podemos profundizar este tema. El mes de Elul representa la culminación de nuestro trabajo espiritual de este año y preparación espiritual el año que viene. Entonces vamos a ver que el mes de Elul tiene dos objetivos. En un primer lugar, efectuamos la culminación de todo el trabajo espiritual que efectuamos desde el año pasado, desde el mes de Tishrei del año pasado, y al mismo momento también iniciamos en el trabajo espiritual para el próximo año. Son las dos acciones que efectuamos. En este trabajo espiritual que efectuamos el año pasado, incluye el trabajo espiritual que se efectúa desde abajo hacia arriba. Vamos a ver que hay dos tipos de trabajo que efectuamos. Un trabajo que va desde nosotros hacia arriba, por ejemplo, a través del rezo, a través del filot, a través de las acciones, que es un trabajo espiritual que efectuamos de abajo hacia arriba, que se da inicio en el mes de Tishrei, que es el mes del invierno justamente, con la lluvia, y la lluvia significa, vamos a ver, que significa sembrar de abajo hacia arriba, y también incluye el trabajo espiritual que se efectúa desde arriba hacia abajo, que se dio inicio en el mes de Nisan, en el mes donde es la Pascua, el Pesach, que abre todos los meses de verano. Sí, se puede hacer bodas en el mes de Elul y también los 10 de Tishrei. El mes de Elul es el momento de la revelación de los 13 atributos de la misericordia que no regresan con manos vacías. Existe un periodo, tanto como Yom Kippur, tanto como en todo el mes de Elul, que vienen los 13 atributos de la misericordia. Vamos después a hablar con mayor detalle, pero justamente cuando hacemos los elijot y los rezos matutinos que vamos a ver, y también cuando efectuamos Yom Kippur, donde rezamos esos 13 atributos de misericordia, que fue la misma rezo que efectuó Moisés cuando subió al monte de Sinai. Recuérdense que cuando subió Moisés al monte de Sinai, cuando el Creador vio que todo el pueblo, después que se le sacó de Egipto, después que le entregó todos esos milagros que le efectuó, la salida de Egipto, abrir el mar en dos, donde dicen que la sirvienta llegó a un nivel tan alto que ni llegó el profeta Isaías. Es tan elevado en ese momento espiritualmente, o cuando se fue entregado la Torah, que cada uno llegó a un nivel espiritual muy alto, a un nivel espiritual que nosotros llamamos en Kabbalah de Hayá. ¿Cómo es posible que después de todos esos milagros el pueblo de Israel, porque Moisés subió hacia arriba, volvieran hacia la idolatría? Y entonces el Creador quiso eliminar a toda la humanidad, es decir, a todas las personas que estaban allá, a todos los 60,000 personas que estaban allá, quería matarlo. Y dijo a Moisés: en ti te voy a dar la descendencia. Y Moisés dijo que no, y le pidió perdón y subió. Y eso, los 13 atributos de la misericordia del Creador es que rezó, es que nosotros estamos rezando, y eso tiene un nivel espiritual muy en este mes, en este mes de Elul, se acerca Israel a su amado, que es el Creador, Akadosh Baruj Hu, como dicen los cantares. Fíjense que una de las palabras Elul, hoy clase de hoy vamos a ver el acrónimo. El acrónimo significa las primeras letras de cada. Una de las que dice en Cantares de los Cantares es Ani le Dodi,
yo soy para mi amado, vedodili, y mi amado es para mí. Y si ustedes ven lo que le escribí en color rojo, ustedes ven que aquí dice Elul, que es el acrónimo del mes de Elul. Y entonces este párrafo, y vamos a ver también distintos párrafos cuyo acrónimo es Elul, cuál es el trabajo espiritual que es este. Entonces inicialmente, en la primera parte, que es justamente lo que dice en Cantar de los Cantares, yo soy para mi amado. O sea, ¿qué significa yo soy para mi amado? Es decir, inicialmente efectúa un trabajo espiritual que yo estoy recibiendo su reinado. Yo efectúo un trabajo espiritual en mí, donde a nivel de yo soy para mi amado, y yo entrego a mi amado se refiere al Creador. Y por lo tanto yo acepto al Creador, y por lo tanto se despierta un trabajo espiritual desde abajo hacia arriba, en las fuerzas humanas limitadas. Es decir, nuestras fuerzas de entrega es limitado porque somos personas limitadas. Entonces inicia un trabajo espiritual desde abajo hacia arriba, el trabajo de la persona. Y entonces, ¿qué dice la segunda parte de Cantar los Cantares? Y su amado no queda indiferente, sino que se le apoya y le ayuda, como indica en los Cantares los Cantares. Entonces, una vez que yo soy para mi amado, ¿qué responde? Mi amado es para mí. Entonces existe un trabajo, una vez que yo efectué un trabajo espiritual de abajo hacia arriba, a través de eso, a través de tefilá, a través de arrepentimiento, a través de cambio de mis atributos, todo lo que hablamos anteriormente, entonces el Creador no queda indiferente, y entonces le apoya y le ayuda, como indica en los Cantares de Cantares, y mi amado es para mí. Entonces mi amado, el Creador, me apoya. El Creador se revela en el mes de Elul, y entonces ilumina los 13 atributos de misericordia, como está escrito. Elohai Vayaher Lanu. Entonces se descubren los 13 atributos. Justamente en este versículo, Elohai Vayaher Lanu, van a ver que también están, el acrónimo es el mes Elul, que está descrito en color rojo. Y después vamos a estudiar que el Vayaher Lanu se refiere, después a eso haremos un estudio si tenemos tiempo, donde el Vayaher Lanu indica que el Creador emana sobre nosotros los 13 atributos de la misericordia, y le entrega entonces un regalo gratuitamente de arriba hacia abajo, sin ninguna limitación y coacción. Es decir, cuando hemos hecho un trabajo espiritual de abajo hacia arriba, el hombre es limitado, por lo tanto hemos hecho trabajo de acuerdo a nuestra fuerza limitada, pero el Creador responde a eso de una manera sin limitación, sin coacción. Es decir, tenemos una cantidad completa de la parte emanación, hasta que la persona tenga la fuerza de trabajar Creador, no solamente desde abajo hacia arriba con su fuerza limitada, sino desde arriba hacia abajo sin ninguna medida o limitación. Una vez que el Creador nos emana sobre nosotros los 3 atributos, podemos ser autosuficientes de hacer su doble trabajo de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y eso lo podemos hacer, y eso lo podemos efectuar en el Hodesh Elul, en el mes de Elul. ¿Alguna pregunta, alguna inquietudes? Realmente los clipot y las fuerzas impuras tienen menos fortalezas. Justamente en el Zohar de Hodesh que acaban de estudiar, hemos estudiado sobre la mezuzá, la fuerza de mezuzá. Ahí el Zohar nos explicó, la mezuzá nos explicó que cuando uno llega de la calle hacia afuera y entra a su casa, tiene Ivel Shaddai en la mezuzá, entonces lo
las fuerzas acusadores entonces se revelan, se dejan. Empieza justamente el 31 del mes de agosto. No sabemos el calendario y le indicamos con exactitud. ¿Está claro hasta aquí el estudio que hemos hecho hasta ahorita? En referencia a la palabra mi amado, es decir, tenemos en la palabra que dijimos, Ani le dodi, vedodili, yo soy para mi amado, vimos aquí anterior, yo soy para mi amado, y mi amado es para mí. Esa palabra para mí, no, ahorita vamos a ver qué significado posee. Nos enseñan nuestros sabios que en todo lugar donde aparece la palabra para mí, es decir, en todos sitios donde aparece la palabra para mí, Ani le dodi, vedodili, así correctamente, nos enseñan nuestros sabios que en todo lugar donde aparece la palabra para mí, como indica el cantar de los cantares, indica que la entrega para la eternidad. Es decir, que el Creador nos entrega a nosotros para la eternidad, no es circunstancialmente. Es decir, toda la fecha que nosotros efectuamos esa entrega de abajo hacia arriba, y más en mes de Lul, es periodo propicio para ello, entonces Vedodili, y el Creador te responderá. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí? Lo último que hablamos, que todo donde se define para mí, que es li, se refiere que es para la eternidad, es decir, no es momento sustancial. Cada momento que nosotros en mes de Lul efectuamos ese trabajo espiritual de abajo hacia arriba, Ani le dodi, yo soy, yo con todo mi ser entrego a mi dodi, a mi Creador, el Creador me responderá. Ahorita vamos a ver otro aprendizaje, otro estudio. No entendí a qué te refieres cuando te refieres a nuestro compromiso. Queremos decir que cada persona individualmente puede llegar a niveles espiritual de la unión con el Creador, y todo depende de Él. Y tenemos momentos que ese trabajo espiritual nos facilita, y está todo el ecosistema preparado para facilitarlo. Y eso en el Jodesh Elul, hasta Yom Kippur. Y es lo que nos queremos decir. Y más el Jodesh Elul. Ahorita vamos a ver un poco por qué el Jodesh Elul. Ahorita vamos a ver con la descripción que voy a describir en el Likutei Devarim. Vamos a entender un poquito la diferencia del Creador, tanto como es el Jodesh Elul y como es en Jodesh Tishrei. Vamos a ver ese tema a continuación. En el Likutei Devarim 32b se traza una analogía para entender la diferencia entre los meses de Elul y Tishrei en cuanto al vínculo entre Dios y el pueblo judío. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el mes de Elul y el mes de Tishrei, entre esta relación Creador y la persona. El mes de Elul, la relación entre ambos se compara al estado en que el rey está en el campo antes de ingresar a la ciudad, mientras que el Tishrei representa al rey tal como se encuentra en su palacio. Es decir, vamos a ver que el mes de Elul representa, y vamos a ver cuál es un atributo para ellos, es cuando el rey, también estamos hablando un rey físico, sale desde su palacio. Anteriormente, antes, cuando salía de su palacio, iba a otro palacio o de un lugar para otro, pasaba por pueblos antes de entrar a la ciudad, a su palacio. Y vamos a ver que entonces, en este estado, cuando el rey sale de su majestad y está por el pueblo, entonces cada persona puede ser accesible hacia él. Eso es lo que vamos a ver, que es la diferencia en Jodesh Elul. Cada persona puede tener acceso hacia el Creador. Mientras que vamos a ver que en el mes de Tishrei, cuando el Creador está en el palacio, el rey está en el palacio, no cada persona puede accesar al palacio. Entonces la preparación de la persona y el nivel que tiene la persona. Algunos estarán autorizados solamente hasta la entrada, otros en el jardín,
otro en cada uno de los cuartos de los palacios. Y eso vamos a ver un poco la diferencia que existe entre esos dos estados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estados? Cuando el rey está en su recinto, no cualquiera puede ingresar a él. Y para ir a su encuentro son necesarios varios preparativos. Es decir, es nosotros cuando el rey está en su palacio, entonces para ir hacia él, una vez que el rey me dio una cita, tengo que generar algunos preparativos personales para yo poder atender para que el rey me pueda atender y yo que me atienda. Sin embargo, cuando el rey sale al encuentro del pueblo en el campo, es decir, cuando el rey no está en su palacio y sale de la ciudad y vuelve a la ciudad, pasa por los campos donde se encuentra contra la persona, si bien no se le ve ahí con toda su majestad, ahí no la vas a ver con toda la majestad que tiene el rey y su grandeza, como lo vas a encontrar en su palacio. De todos modos, y precisamente debido a ello, se me genera una situación singular. Toda persona puede hablar directamente con el rey. Es un atributo muy importante cuando el rey sale de su palacio, está por el pueblo, pasea por el pueblo, visita a su población, y entonces cada persona, independiente cuál es su nivel, podría acercarse un momento hacia el rey y hacerle un pedido, y el rey podría atenderle de una manera. Es decir, cada persona tiene acceso directamente al rey, sin intermediarios, y él recibe a cada uno con rostro amable, tomando en cuenta su pedido. Estamos hablando aquí para entender un poco la analogía en un rey físico, un rey de un pueblo. Por ejemplo, un rey aquí de España, que cada uno cuando sale de su pueblo, de su palacio, cada persona puede tener acceso hacia él. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? De la misma manera, en el mes de Elul, como dijimos, Anile Dodili, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, en esta misma analogía, en el mes de Elul, el Altísimo se acerca a cada persona y está en la posibilidad de cada uno hacer su pedido, conforme lo explica el Alter Rebbe en Likutei Torah en extenso. Entonces, justamente como dice David, es el momento, y es el momento propicio de efectuar su pedido hacia el Creador, porque el Creador está cerca, sin su majestad, está cerca a cada persona y escucha directamente el pedido de cada persona. Y eso es justamente lo que pasa en el tributo del mes de Elul. ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro la analogía? Totalmente correcto, como dice Elisheva Pama, está correctamente. Cada uno en el mes de Elul, justamente eso es lo que dice Anile Dodili, no solamente que esa palabra, qué bonito el acrónimo es Elul, significa, tenemos que analizar el significado, y aquí justamente estamos definiendo lo que significa. Cada uno podía acercarse a través al Creador y ser escuchado, cada uno. Claro, por supuesto, pero generalmente es más que pedir, es reflexionar sobre nuestras acciones
Estamos hablando de las acciones que hemos efectuado el año pasado, la acción de cómo queremos ser el próximo año, cómo es mi ser que quiero hacer. Es decir, en este análisis de conciencia que vamos a efectuar, que hice el año pasado, qué cosa positiva y negativa que hemos efectuado, yo genero inicialmente desde mi pensamiento el arrepentimiento. Y después que me arrepiento de esta acción, entonces cometo de no efectuarlo. Y entonces el Creador te escucha cuando tienes tu arrepentimiento. Por eso son un momento de arrepentimiento, el momento de la conciencia. Y no estoy refiriendo aquí que es el momento que también es posible, porque tenemos los 3 atributos de la misericordia, de efectuar los pedidos, pero es más efectuar el pedido hacia la acción y de quién quiero ser para el próximo año. Y obviamente de una manera indirecta eso te va a traer tu nivel espiritual y tu nivel económico también. Pero sí, creo que ya expliqué sobre eso, Eric, que obviamente de acuerdo a tus acciones y de acuerdo a tus acciones tu nivel espiritual, a través de tu análisis de conciencia, tú puedes arrepentirte de tus acciones y entonces el mérito espiritual y que el Creador puede es efectuarte que te podrías casar el próximo año. Pero ya es una decisión, pero más tenemos que enfocarnos hacia el día perdón y arrepentimiento. Y entonces el Creador analizará cada uno su nivel. Tanto en lo intelectual, como en lo material, como en lo espiritual. Ahí es la preparación hasta el día perdón, que empieza en Rosh Hashanah y termina en Yom Kippur, donde se efectúa tu sentencia, y su sentencia debido al trabajo que hiciste el año pasado, de acuerdo a cómo fue con tu comportamiento el año pasado, así va a ser retribuido tanto desde el punto de vista material, tanto de nivel espiritual, el trabajo espiritual que hiciste el año pasado, y basando de eso te va a atribuir. Pero muchas veces tenemos inclinaciones negativas, tenemos inclinaciones que no llegan a este objetivo final. Muchas veces caemos en muchas tentaciones que nos desvían de este camino correcto. Por lo tanto, ese es el momento de Lul, donde el rey está al lado tuyo y tú le puedes pedir, está cerca tuyo y le puedes pedir el pedido del perdón. En ese momento eres escuchado. Espero que quedó claro. Pero precisamente debido a que el rey se encuentra en el campo, es comprensible que se debe tener extrema precaución, pues tratándose de que el individuo se halla en este momento en estado personal, tal cual es, y a pesar de ello el rey se le acerca y toma cuenta su pedido, y más aún le muestra su rostro cordial, la persona puede equivocarse y pensar que es bueno mantenerse así como está, y la evidencia que sostiene esa postura es que permaneciendo en su estado igualmente el rey se acerca. Es decir, tenemos aquí, nos advierte aquí el Rebbe un punto importante, porque nos dice, si bien en el mes de Elul es el mes donde estamos cerca del Creador, donde todo lo que yo pido el Creador me va a dar, podemos equivocarnos de mantener el nivel espiritual que encontramos y en el trabajo espiritual que estamos efectuando, porque estamos viendo que está cerca de nosotros, y ese es un error grande. En ese momento
el Rey está con nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta circunstancia. Tenemos que aprovechar la circunstancia que el Creador está cerca de nosotros. Y por lo tanto, efectuar nuestro trabajo espiritual de crecimiento, porque el Creador, quien me va a apoyar, me va a ayudar en mi crecimiento espiritual. ¿Quedó claro este punto? Sheva, no entendí bien tu comentario. Es como una mutación de irnos liberando y purificando, cerrando circuitos con el prójimo y uno mismo para llegar el día de perdón con las menos cuentas pendientes para Yom Kippur. Es decir, nosotros, no entendí perfectamente, pero si quisiste decir, tenemos, obviamente, como hablamos anteriormente, existen dos tipos de transgresiones que uno puede efectuar. Una transgresión entre la persona y el Creador, y entre la persona y otra persona. Existen dos leyes. En los 613 mitzvot y toda la halajá tenemos leyes entre la persona y el Creador. Por ejemplo, hay que poner tefilín todas las mañanas, la mujer tiene que prender las velas antes de Shabbat, y por ejemplo pasó 1 o 2 o 3 días o Shabbat que no prendió las velas, o un día que uno quedó dormido y no quiso despertarse para ponerse los tefilín o ponerse los tzitzit, o algunas cosas de este estilo. Entonces ese es el momento de generar perdón hacia el Creador y desearse que me dé fuerzas suficientes ahorita para levantarse toda la mañana para hacer el rezo matutino. Pero tenemos también transgresiones entre persona y persona. Hay códigos, en todo el código hay códigos entre una persona y otra persona, y eso en forma inicial no le perdona al Creador. Tenemos que ir hacia la persona que hemos agredido. Si hemos robado dinero, hemos hecho un mal comercio con una persona, si hemos tratado mal a la persona, iniciando también de su círculo más cercano, de su pareja, de su esposo, de su novia, de su padre, de su madre, de su amigo, de la persona y cada vez el círculo se abre más, de pedir perdón por las acciones que le hizo inconscientemente como conscientemente, porque existen acciones que yo hago de manera conscientemente, es decir, tuve una conversación, una discusión con esta persona y le levanté la voz y le traté mal, o esta persona le difamé en público, o esta persona hice distintas transgresiones a esa persona de una manera conscientemente. Pero también tenemos transgresiones que hacemos de una manera inconsciente. Hacemos una acción que al principio no pensamos que ofendemos a una persona, y esta acción de una manera indirecta efectúa que nosotros también dimos a esa persona. Por eso dijimos que muchas veces esta costumbre, a partir de Chodesh Elul, a partir del mes de septiembre, ya dar inicio a decir Mejilá, perdón. Y si una persona sabe que hizo una acción de una persona, vamos a ir a esta persona y pedirle perdón. Y vamos a ver después si existe ley, si esta persona no te quiere perdonar. Si tú tienes el deseo de solicitar el perdón, pues esa persona no tiene que tener el nivel de perdón. Entonces ahí vamos a ver las leyes que tienen que ver con la ley de perdón. Pero en la parte inicial tenemos que generar el nivel de perdón. Por lo tanto, tenemos que refinarnos y purificarnos a este día de todas las transgresiones que hacemos. Y como dijimos, este día, este mes, tenemos esos 40 días de lapso, es decir, 30 días hasta Rosh Hashanah, y después 10 días para apelar un poco también la decisión. Es el momento donde podemos efectuar este cambio. Todas las acciones que hemos hecho con Creador, entonces hacer lo que se llama la Teshuvah. Todos tienen Teshuvah. Todos tienen Teshuvah. Existen algunas transgresiones que existe lo que se llama Karet, que es el corte del alma dentro. Pero eso es otro tema. Pero también el alma puede ser Teshuvah después que salió de su cuerpo. Es decir, todo es perdonable. Eso es lo grandioso del Creador. Todo es perdonable, y ese es el Rajum Bejanun.
Y por eso justamente en el mes de Elul, él es como un padre piadoso, Ab Rahamán, un padre piadoso. Por lo tanto, un padre que perdona a su hijo aunque hace las transgresiones más grandes. Y eso es la grandeza, como dijimos al inicio de esta clase, la grandeza de este mes de Elul, o del trabajo espiritual de la Teshuvah. Cuando estudiaremos un poco la Teshuvah, que ya ustedes ya tienen algunas nociones al respecto, la Teshuvah tiene este poder. Una vez que yo me arrepentí, una vez que hice la conciencia de que hice mal, una vez que me arrepentí y una vez que definí no volver a hacerlo, ya esta transgresión ya no existe en mí, no me pertenece a mi pasado y ya no existe. Pero no soy quien soy hoy y quien soy en el futuro. Y eso es la gran grandeza. Si llevamos a nivel humano, como dijimos anteriormente, a veces es muy difícil y complicado cuando alguien, por ejemplo, si hablamos de idolatría y vamos analogía hacia la relación humana, es ser infiel con tu esposa o con tu pareja, y aunque fuiste infiel con otra persona y después volviste con ella, y volvió contigo por amor, aunque le pediste perdón y te perdonó, realmente en ella, con él, va a quedar esas centellas de resentimiento. El perdón no va a ser 100% entre el ser humano, cuando por ejemplo hay este caso de infidelidad. Pero claro, sí existe el perdona 100% cuando es tu Teshuvah verdadera. Cuando corriges esta acción negativa, ya no existe en ti. Y esa es la grandeza que tenemos con el trabajo espiritual de Teshuvah. Por eso dije al principio que es importante que las primeras palabras del artículo que escribí para ustedes, que lean cada línea y línea y analicen, porque muchas veces en la línea hay mucho contenido que hay que sentarlo, meditarlo y analizarlo. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí? Pero cuando el rey está en su palacio, que es justamente cuando hablamos del mes de Tishrei, es imposible equivocarse. Es decir, tenemos que hacer algunos protocolos especialmente. Pues ahí puede ingresar solo aquel que efectuó los debidos preparativos. Y si para entrar al palacio hay que tener unos preparativos especiales para entrar en el palacio, tanto desde el punto de vista físico, un rey, tanto a nivel espiritual. Y si para entrar al palacio tengo que algunos niveles espirituales. Y por ejemplo para Shabbat, por eso no podemos hacer ninguna transgresión de las 39 prohibiciones que hay en Shabbat. Y se le permite, y si ya existe todo el preparativo, se le permite entrar solo hasta donde es meritorio. Es decir, la persona no puede accesar hacia donde el rey recibe en su va a recibir en su palacio hasta donde es meritorio. Y en la Gemara Megilá nos explica un poco sobre eso. Dice, ¿quién Megilá? Página 12, la persona que quiere revisarlo. ¿Quién merece ingresar hasta el patio? Es decir, algunas personas están autorizados a entrar hasta el patio y el rey va a salir hasta el patio para recibirlo, pero no lo va a llevar a otro despacho. Se le permite hasta llegar al patio. Es decir, si yo tengo mi nivel espiritual o mi nivel físico de llegar hacia el patio, ahí me recibirá el rey. ¿Quién es digno de llegar hasta el jardín? Algunos llegan hasta el jardín y lo hará hasta el jardín. Y a veces el rey no sale, sino llegaste hasta el jardín y de ahí tienes emisarios hacia el rey. Lo hará hasta el jardín. Quien puede pasar al salón accederá a este. No obstante, cuando el rey está en el campo, es factible confundirse. Por eso es imprescindible ser muy precavido. Es decir, aquí estamos dando una analogía cuando es Jodesh Elul, que es el tiempo que nosotros podemos acercarnos al Creador, donde es como el rey físico que sale de la ciudad a unirse con su pueblo, donde cada una persona puede acceder a él, cada persona puede hacerle una solicitud. Es el mes de Jodesh Elul. Pero en Tishrei,
donde el creador es Melech, tiene atributo de rey, de Melech, entonces ahí es distinto. Cada uno puede llegar hacia él de acuerdo al nivel y la preparación que lo tiene. Aquí está escrito en la Gemara, Megilá 12a, esta analogía. La situación descrita es la que ilustra el mes de Elul. El hecho de que Dios acerca a cada persona sin considerar su estado espiritual y aún así le muestra un rostro afable, le permite al individuo incorporar divinidad. Pero precisamente debido a esta situación singular, de él se demanda ser muy cuidadoso y no caer en la equivocación de permanecer en su condición espiritual tal cual. La evidencia de que esta sería una actitud equívoca es que si bien se haya inmerso en labores rutinaria de 39 labores, de todo modo se le concede al judío desde el alto la revelación de los 13 atributos de la misericordia. Existe un estudio, un análisis de Yom Elul, día de hacer labores rutinarias, tenemos los 13 atributos de la misericordia. Este atributo de la misericordia no lo recibimos solamente cuando hay Yom Tov. Por lo tanto, hay todo un estudio donde indica ese nivel que tenemos del mes de Elul, que hacer un día laborable, un día whole, el Creador está con cada uno. Y como dice y como señala, y ahí se revela los 13 atributos de la misericordia, tal como señala Gemara, si usted quiere revisarle en Rosh Hashanah, en la página 17b, nos enseña que Dios se envolvió en un manto Hazán y pasó de su rostro y dijo Abayé, Abayé, refiriendo el nombre Abayé que transciende el ceder de Istachilut, el orden descendente de la luz divina creadora. Tenemos que tomar en cuenta que el mes de Elul representa la culminación del trabajo espiritual y la preparación para el próximo año, el cual incluye el trabajo desde abajo hacia arriba, la cual se inicia en Mentishre, mes de inicio del periodo de invierno, y también incluye el trabajo espiritual desde arriba hacia abajo, el cual se inicia en Nisan, el cual se abre la temporada del verano. Recordemos que el mes de Elul es periodo de revelación de los 13 atributos de misericordia, que por un lado no vuelven vacías. Es importante, yo te recalco aquí este texto que lo estudiamos arriba, no vuelven vacías significa que si hacemos nuestro trabajo espiritual en este mes, todo nuestro pedido recibirán su mano llena. Es decir, cada pedido que vamos a efectuar volverá con su mano llenas que shefa y abundancia. Justamente en el mes de Elul, cuando el judío se siente pobre y disminuido en el nivel espiritual, se toca el shofar sin bendición a fin de despertar el temor interior. Justamente en esta fecha, cuando nos encontramos de una manera débil espiritualmente, es cuando se toca para shofar, como dijimos anteriormente, para despertar el letargo. El sonido del shofar tiene la propiedad de propagarse rápidamente en todas las direcciones, es decir, una propiedad del sonido. El sonido se propaga rápidamente en todas las direcciones. El sonido se encuentra por encima del espacio, es muy importante. El sonido tiene la capacidad que está encima del espacio y por eso tiene el poder de ayudarnos a arrepentirnos de nuestros pecados, reuniendo a todas las personas que están alejadas del santo bendito de él, quien también se encuentra por encima del espacio. Es decir, este atributo que tiene el shofar, que puede estar encima de todo a nivel del espacio y se penetra. El Rambam, el gran filósofo que redactó toda la Halajá, Rabbi Moshe
Ben Maimón nos enseña que el sonido del shofar es un llamamiento a nuestra conciencia. Dice, el sonido hace despertar nuestra conciencia, cuyo objetivo es despertarnos de nuestro letargo espiritual y liberarnos del atractivo de las realidades ilusorias en las cuales nos hemos sumidos, engañados por los instintos del mal que nos esconde la verdad de la Torah y nos hace olvidar a Dios. El sonido del shofar confunde al instinto malo. Muchas veces estamos sumergidos en una realidad ilusoria, imaginaria. Pensamos que estamos bien, estamos en acción, porque las fuerzas negativas, que es el Yetzer Hara, lo que llamamos el instinto, el mal nos engaña, nos genera una ilusión. Por lo tanto, también el shofar tiene la capacidad de romper esas cadenas y esas nubes ilusorios que está frente a la persona. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí? Cuando más la persona sea humilde, la luz circundante que se emana sobre él provendrá de un lugar más sublime. Es decir, más que la persona es humilde, que la persona tiene un trabajo de humildad, entonces vamos a recibir la luz circundante que viene desde el Creador de un nivel más elevado. Es decir, es indirectamente proporcional. Tan nivel más bajo en nuestra humildad, más alto recibiremos la luz circundante del Creador. Ya que las almas de Israel provienen de la esencia del Creador, ya que somos cada uno de nosotros, como estudiamos, quien estudió con nosotros el tema del Tanya, quien puede también revisar la grabación del libro, cada uno de nosotros tenemos dos almas, una alma que es el alma animal y la segunda alma proviene de la esencia del Creador. Hay el Shofar David en este periodo, que es el periodo de Elul, donde después de Selichot se toca el Shofar sin bendición. De acuerdo a los sefaradim, eso lo vamos a hablar. Tenemos la ley de tocar el shofar en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Entonces, en esos tres casos tenemos algunas leyes de cada uno. Vamos a estudiar en su momento las leyes de shofar en su momento determinado. Pero justamente en esta fecha de Elul, cualquier persona puede tocarlo. Ya que el alma de Israel proviene de la esencia del Creador, como estudiamos en los programas anteriores, y mandan la esencia del Creador por medio de la anulación y el arrepentimiento. Es decir, cuando me arrepiento, cuando me autoanulo, entonces me proviene. Que es la preparación para el temor supremo del año nuevo, que se toca shofar con bendición. Es decir, en Rosh Hashanah tenemos la obligación de tocar la shofar. Y sobre esto alude el escrito: Uru yeshenim mishapem bechazur betshuva. Despiertan dormilones, despiertan a la persona que está dormilona, despiertan a esta persona que está en una situación ilusoria y de su letargo, y vuélvanse en teshuvah. Y entonces existe arrepentimiento, ya que se siente descubrimiento desde arriba. Es decir, y entonces cuando uno se arrepienta, y toda la ley de arrepienta, viene el descubrimiento desde arriba. Y entonces nos genera la pregunta: ¿y cómo se llega a este temor sublime? El camino hacia el temor sublime es el amor. El amor es justamente un atributo que tenemos que tener cada uno de las personas. Podemos llegar a este temor, amar al Creador, y hemos estudiado muchísimo sobre esos temas en mis otras clases, sobre amar al Creador, como hacemos el Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, dice, y amarás a tu Creador con todo tu corazón y con todo tu seres. Y entonces, y el Creador entonces en este amor que tienes, el Santo bendito es piadoso, como decimos, el Rahum Behanun, el Bechapaim. El Creador es piadoso, por lo tanto te perdona. Él es un padre. En este periodo es un padre
piadoso, como un padre físico que perdona a su hijo de las más grandes transgresiones que hace, así el Creador perdona a cada uno que quiere hacer caso. Y entonces el Creador y ayuda y apoya en los meses de misericordia. En esos meses que tiene atributos de Abraham, que es día piadoso, entonces Él ayuda y apoya en este mes que se llama mes de misericordiosa, este mes que podemos acercarnos al Creador y Él escuchará nuestra solicitud. Como dijimos, yo soy para mi amado y mi amado para mí. Y otra vez repetimos lo que estudiamos anteriormente. En este periodo, el rey bendito Creador, antes de llegar a la ciudad, sale en el pueblo a su encuentro recibiendo en su campo. El rey disfruta de este acto y por ello ahí se genera una situación singular. Toda persona puede hablar directamente con el rey y el rey recibe cada uno con el rostro amable, tomando en cuenta su pedido, y ahí se despierta el amor del pueblo hacia su rey. Es decir, cuando el rey se está con el pueblo, cuando interactúa con su pueblo, cuando está con él, y cuando cada persona se acerca y hace su pedido y el Creador responde, se despierta el amor del pueblo hacia su rey. El pueblo ama a su rey y lo acompaña, y no solamente le acompaña hacia la ciudad, hasta donde su palacio, en donde no puede entrar solamente bajo permiso. Hola Azul, bienvenida nuevamente, me alegra verte aquí. ¿Alguna pregunta sobre aquí? El mes de Elul es un mes de misericordia y mes de Teshuvah y arrepentimiento. Por tanto, todo eso, estamos en el mes de Elul, es un mes donde el mes que el Padre es Abraham, un día piadoso, donde podemos acercarnos a Él, darle nuestra solicitud, hacer nuestras reflexiones intrínseca y nuestro arrepentimiento para hacer nuestro mejoramiento interno, y Él nos apoyará. El mérito del arrepentimiento en este mes es que llega directamente al propietario del deseo, es decir, llega directamente al propietario del Creador, acción que es más sublime que la acción y cumplimiento de los preceptos. Es decir, la acción de Teshuvah y arrepentimiento es más elevada que la misma acción y cumplimiento de la mitzvot. Por lo tanto, empezar con la parte intelectual del pensamiento, ¿en qué efectué el año pasado? ¿En qué atributo me puedo corregir? ¿En qué me equivoqué? ¿A dónde quiero llegar para el próximo año? ¿Cuáles son las metas que tengo que efectuar? Todos esos cambios les podemos hacer, y es escuchar, porque cuando el arrepentimiento viene de la parte más intrínseca y la más esencial de la persona, porque el Creador está conectado con un componente más elevado del alma, entonces el Creador te escucha y te recibe. Y esta acción es más sublime que la acción y cumplimiento de los preceptos, que expresa el deseo y no solo el propietario del deseo. Por lo tanto, el mérito de Teshuvah y arrepentimiento es cuando viene y proviene del hombre de Israel. Se adelantaron la Torah, como está escrito en Cantar de los Cantares. Yo para mi amado, es cuando el hombre se acerca otra vez, y mi amado entonces me responde. ¿Hasta aquí está claro? Ahorita vamos a ver distintos versículos que están distintos versículos cuyo acrónimo es el mes de Elul, y también nos indica el trabajo espiritual que tenemos que efectuar en este mes de Elul, tanto en este periodo como el periodo venidero. De los versículos cuyo acrónimo es Elul, aprendemos sobre las bases que el trabajo espiritual, que gracias a ellos el mundo se sostiene. Pecabot indica que el mundo se sostiene sobre tres pilares. Y entonces vamos a ver esos tres pilares y justa ética de nuestro Padre, gracias. El Pecabot nos indica que el mundo se sostiene sobre la Torah. Y ahora vamos a ver que esos tres pilares
que el mundo se sostiene, que el hombre tiene que adoptar como atributos, están insinuados en la palabra, el mes de Lul, Dani, el mes de Lul. El primero ya lo vimos, el primero aparece en Cantar de los Cantares, primero aparece en el libro Cantar de los Cantares, Ani le dodi vedodili, yo soy para mi amado y mi amado para mí, en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Y este versículo, que su acrónimo es Elul, expresa la unión y relación entre la persona y su creador. Alude al trabajo por medio del rezo. Ya hemos hablado y hemos explicado detallado sobre este versículo. Yo para mi amada y para mi amado y para mí, es decir, que empieza un trabajo espiritual, es la tefilá, el rezo, es uno de los pilares que sostiene el mundo. El segundo que se sostiene el mundo es sobre la Torah. Y eso lo aprendemos de otro versículo que también su acrónimo, como aquí aparece en rojo, es Elul. Ana Leador de Santileja, que aparece en el libro Shemot, capítulo 21, versículo 13, donde ahí habla Moisés que tiene que poner ciudades de refugio para la persona que transgrede. Y la parte interior de la Torah nos indica que habla sobre ciudad de refugio, o alude sobre la Torah, la ciudad de refugio espiritual. Es decir, nuestro refugio espiritual tiene que ser la Torah. Primero entonces vimos que es la tefilá, el rezo, que es uno de los pilares. El segundo es la Torah. Y también todo su acrónimo que estamos indicando aquí, no es que bonito, fíjate que acrónimo es este versículo, sino el trabajo espiritual que tenemos que hacer en esta fecha, hacer más tefilá, concentrarnos más a nivel de la Torah, como explicamos anteriormente. Y el tercero aparece en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 22. Aquí no me olvidé de subrayar el rojo, pero fíjense que también tenemos la palabra Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, también Elul, donde ahí hablan después del acontecimiento que pasó con Esther, que hubo un intercambio, cada persona había que darle uno de los regalos a las personas pobres. Aparte, recuérdense que una de las leyes que tenemos en Purim, aparte de que cuando hacemos el banquete y que hacemos intercambio de regalos, tenemos que dar regalos también para personas necesitadas. Y por lo tanto, este versículo alude sobre la benevolencia. Y esos son los tres pilares. El segundo está en el libro Shemot, es el segundo libro, capítulo 21, versículo 13. El tercero está en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 22, que habla de la benevolencia, habla de la tzedakah y todas las leyes no solamente con los primogénitos, con las personas, sino las personas necesitadas. Y esos son los tres pilares que el mundo sostiene, esas tres fuerzas que el mundo sostiene. Si no fuera por la Torah, por la tefilá y por la tzedakah, entonces el mundo no se sostiene. Y ese es el trabajo espiritual que hacemos el día de hoy, y donde tenemos que aumentar. Cuando estudiamos ya la ley y la halajot, vamos a ver que en esta fecha tenemos que aumentar en rezo, en estudio de la Torah, en dar tzedakah a las personas. Y ese es el periodo actual. Y vamos a ver cómo va a ser el periodo futuro, que también su acrónimo dice Elul. Ok, pasamos otra vez, David. La primera está en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. Anile dodive dodili. El segundo en el libro Shemot, capítulo 21, versículo 13. El tercero en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 22. Y tenemos un cuarto versículo
que habla en el mundo venidero, en el periodo mesiánica, cómo va a ser nuestro trabajo. En el futuro, el trabajo espiritual, en la tal línea que el mundo sostiene, será por encima de la medida de limitación. Hasta un momento está bajo la medida de limitación. Será por medio que está incrustado en el trabajo y el arrepentimiento, donde tenemos trabajo, el trabajo está incluida dentro de nuestro trabajo. Como dirán, y como dice el libro de Barim, y el Espíritu volverá al Creador el cual lo tocó. Como alude el versículo de acrónimo de Lul, que dice, y circuncidará el Creador todo sobre tu corazón y el corazón de tu descendiente, que aparece en el libro de Barim, capítulo 6, versículo 10. Y eso es justamente el trabajo espiritual que habrá en el mundo venidero, que también su acrónimo es la palabra Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Y eso se ocurrirá en la verdadera redención, como indica el versículo, cuyo también acrónimo es Elul. Ashir al Adonai vayomer lemo. Eso le hacemos, no está escrito la referencia, pero es en la canción del Shirat Hayam, que es la canción cuando Moisés salió partió el mar, y la canción del mar que respetamos en el rezo todos los días. También tiene acrónimo la palabra Elul. Ashir al Adonai vayomer lemo. Y también tiene la parte de Elul, donde nos indica nuestro trabajo espiritual que va a haber en el mundo venidero. Y aquí lo explico, solamente que quise sintetizar aquí para las personas que no tienen mucho tiempo estudiando estos temas. Que entonces el trabajo espiritual será más elevada, ya que será efectuada por el componente Etan. Es decir, hasta el momento estamos trabajando nuestro descendiente de los mundos, pero en este momento va a ser nuestro trabajo Etan, que es componente que se llama Hayá del alma, que se encuentra en el alma, el cual es componente de Hayá que se encuentra en el alma. El alma está compuesta por 5 almas, uno se llama Nefesh, Ruach, Neshama, son 3 componentes internos, y tenemos 2 componentes externos, se llama Hayá y Ejidá. Y este trabajo espiritual que vamos a efectuar va a estar por el componente que se llama Etan, que es componente Hayá. Por medio de este componente se ocurrirá que la teshuvá, que el arrepentimiento sea integral, ya que igualamos la propiedad del ser creador con el creador. Es decir, en ese momento entonces hacemos integral, y entonces convertimos nuestros atributos en atributos del creador, y por lo tanto cuando igualamos nuestros atributos al atributo del creador, y por medio de esta igualación de la propiedad, entonces efectuamos unión, porque cuando hablamos de unión, cuando hablamos que 2 personas están unidas, es que tienen las mismas propiedades, y entonces unimos y nos adherimos con el Creador, con una unidad eterna, recibiendo toda la abundancia que ha sido planificado para otorgarnos. ¿Alguna pregunta que tú hasta aquí? Ok, entonces lo que recomendaría a ustedes que repasen este material. Ok, entonces les dejo otra vez entonces con la canción Misheberach, quien me han bendecido, Abraham, Isaac, bendecirá a nuestros soldados, los cuales se encuentran en estos momentos en una batalla en Israel contra los grupos terroristas. Y entonces que Dios le bendecirá y que lleva a sus cabos. Entonces con este estudio también efectuamos que el trabajo y que vuelvan sanos y sanos a sus casas y se mantengan. Yisheberach Avotenu Abraham, Yitzchak veYaakov Hu yivarech et chayalenu V'ale'agana liYisrael
Shivara